allí no son miembros del pacto del pueblo de Israel, no son considerados dignos, no tienen una herencia espiritual, porque son gentiles. Son hombres y mujeres que han caminado mucho, literalmente. El texto dice que probablemente caminaron 3 días, ¿no es cierto? Y estuvieron 3 días sin comer, escuchando a Jesús, ¿no? Y también siendo sanados. Pero esta gente no solamente estaba hambrienta físicamente, sino que tenía otra clase de hambre, una hambre espiritual, como vamos a ver. Lo más curioso es que el texto nos muestra que en medio de esta multitud cansada, hambrienta, Jesús no se queda con los brazos cruzados, no solamente los mira con compasión, con esa compasión que le hizo venir a la tierra, encarnarse e ir a la cruz para salvarnos. Es la compasión que describe lo que es el reino de Dios, que es la compasión misma del Señor, ¿no? Y mientras el Señor los mira con compasión, Él decide alimentar a esta multitud. Repito, que no eran judíos, eran gentiles, ¿no? Él decide alimentarlos, decide compartir el pan con ellos, decide saciarlos, decide mostrarles que Él es el pan para ellos. No es solamente el pan de un pueblo escogido, como Israel, sino el pan de todas las naciones. Así que, cuando leamos el capítulo 8 de Marcos el día de hoy, quiero que no lo veamos como una repetición del milagro de la multiplicación de los peces y los panes que ya vimos en el capítulo 6. ¿Okay? No es la misma historia, por si acaso. Aquí hay una revelación de la identidad de Jesucristo. Es una declaración de que el pan del reino se ha acercado a las personas. Y no se ha acercado con escasez, sino en abundancia. Así que cuando hoy veamos el capítulo 8, no quiero que veamos solamente el milagro que está detrás, ¿no? O delante, mejor dicho, sino quiero que veamos lo que hay detrás, el corazón de Dios, veamos la incapacidad nuestra a través de los discípulos, que veamos la suficiencia de Cristo y que veamos la abundancia de la gracia de Jesús también para nuestras vidas. Así que quiero pedirles que abran sus Biblias, busquen Marcos capítulo 8 y nos enfoquemos en los primeros 10 versículos, por favor. Marcos 8, versos 1 al 10. Marcos capítulo 8, versos 1 al 10. Dice aquí la palabra: en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y, tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos. Y después de bendecirlos, mandó que éstos también los sirvieran.
Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Quiero, antes de empezar, de orar, de hacer una pequeña introducción para conectar este pasaje. En el capítulo 7 vimos en la primera parte que Jesús discute con los religiosos de su tiempo con respecto a la pureza, ¿no? ¿Qué hace puro o pura a una persona? Según los religiosos, era una cantidad de reglas, normas, que normalmente tenían que ver con cuestiones externas, ¿no? Lavarse las manos para comer, porque ellos al ir al mercado habían tenido contacto con muchos gentiles, han comprado cosas de gentiles, y eso los ha contaminado. Entonces, al llegar a casa, según los religiosos, hay que lavarse profusamente las manos, incluso hasta bañarse, porque el texto habla de bautizarse, lavarse, no completamente. Pero Jesús no está de acuerdo con ellos. Él les dice que la pureza no se obtiene de ninguna manera por seguir reglas, ¿no? Costumbres, tradiciones, por más lógicas que puedan ser, no sirven para purificar a una persona. ¿Por qué? Porque el problema del hombre está adentro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan esa discusión que Jesús tuvo? O sea, el corazón del hombre brota la maldad, la iniquidad en exceso. O sea, no necesitamos aprender el mal, somos malos en esencia. Así que por más que construyamos una sociedad perfecta, el ser humano la va a estropear siempre porque el mal nace de nosotros. Esa es la lección de Jesús. Después de eso, ¿qué hace Jesús? Va a poner en práctica lo que ha enseñado. ¿A dónde se dirige Jesús? Quiero llevarlos a 2 versículos. Verso 24 dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa de un gentil. Mira el verso 31. Sana allí a la hija de una mujer, ¿no es cierto?, que estaba endemoniada. Y en el verso 31 dice: volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón. Es decir, que Jesús, después de que discute con los religiosos de su tiempo, lo que él hace es una travesía a propósito por territorio gentil. ¿Cuál es el punto de Jesús? Ustedes dicen que lo externo nos vuelve impuros, que convivir con gentiles nos aleja de Dios. Pues no es así. Yo lo voy a demostrar. Y a propósito, podríamos decir que Jesús busca contaminarse, juntarse con gentiles, lo sana, al sordomudo lo toca. Podríamos decir que incluso su saliva la pone con la saliva de este hombre. O sea, tiene un contacto como para decir que está sacramentalmente contaminado, pero Jesús quiere demostrarles que no es así, que no es lo externo lo que nos contamina, que el problema somos nosotros por dentro. En el capítulo 8, ¿dónde está Jesús? Está en el mar de Galilea, pero está en una zona gentil. Sigue en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades, que eran parte del Imperio Romano. Y allí es donde Jesús realiza este milagro de la multiplicación de los panes. Es decir, esta población, a diferencia de la población donde realizó la otra multiplicación, era gentil, la otra era judía. Y Jesús sigue insistiendo en lo mismo. ¿Qué quiere mostrarles Jesús ahora, o quiere mostrarnos ahora? ¿Qué quiere Marcos mostrarnos con este pasaje al narrarlo, introducirlo aquí? Que Jesucristo no solo es el pan que alimenta a judíos, sino que es el pan que alimenta a gentiles. Lo que necesita el hombre es comer, por así decirlo, a Jesús, para que el mal que brota de su corazón deje de hacerlo,
sea transformado, sea saciado. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, y esto es lo que quiero que entendamos la conexión en la narrativa que tiene Marcos, Jesús simplemente está poniendo en práctica o demostrando en la práctica lo que Él ya enseñó. Está comprobando con la práctica la teoría. ¿Ok? Lo ajeno, lo externo, no te contamina. El problema es dentro. Yo soy quien debe restaurar al ser humano. Esa es la lección de Jesús esta mañana. ¿Tienen el bosquejo en vuestras manos? ¿Oramos, les parece? Para empezar. Padre, queremos el día de hoy suplicarte que abras nuestros ojos para ver la verdad encarnada en el texto sagrado, en esta historia de este milagro. Señor, abre nuestros ojos para ver más allá de lo evidente, de lo milagroso, sino las lecciones que muestran a Jesús como el pan verdadero para todas las naciones. Santo Dios, nos ponemos en tus manos esta mañana. Rogamos tu ayuda, tu asistencia, porque entendemos que el meditar en tu palabra es algo espiritual. Así que en Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Muy bien, veamos el primer punto. ¿Tengo conexión? ¿No avanza? ¿Está conectado? ¿Ahora sí? No, ¿puedes avanzarlo tú en todo caso? No sé quién está ahí. Ok, a ver. Si no, no está funcionando esto. Si no sé si han conectado el... No, no lo tengo yo. Ok, ahí vamos viendo, te voy indicando. Gracias. Bien, noten cómo Marcos abre la escena, ¿no es cierto? Le habla con una declaración bastante curiosa. Él dice que en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Marcos está empleando un término para describirnos una situación que está existiendo, pero mucho antes de que Jesús actúe. Es decir, lo primero que nos muestra Marcos es el hambre o la situación que está viviendo esta multitud. ¿Ok? Eso nos muestra que Jesucristo conoce anticipadamente nuestras necesidades. Y luego lo que Marcos muestra es la compasión que Jesucristo tiene hacia estas personas, ¿no? Dice el verbo en el versículo 2, tengo compasión de la multitud. Y quiero detenerme brevemente en este verbo, porque la palabra no es simplemente referirse a una empatía, una simpatía, que a veces nosotros podemos sentir cuando vemos a una persona en desgracia. Alguien con hambre, alguien con una necesidad, alguien con un accidente, y sí, nos empatizamos con la persona, es como que nos ponemos en los zapatos, pero el término está yendo mucho más allá. O sea, el término que usa aquí Marcos se refiere a esa sensación que brota en nuestras entrañas y que probablemente lo hemos sentido en algún momento cuando tal vez has experimentado un profundo temor, miedo a algo y sientes que como que las tripas se te mueven, ¿no? O cuando empieza alguien a enamorarse genuinamente o sentirse atraído, digámosle, físicamente hacia otra persona, experimenta lo que llaman, ¿no?, mariposas en el estómago. O sea, lo que estamos sintiendo, nuestras emociones surgen en nuestras entrañas. De eso está hablando el texto aquí. ¿Ok? O sea, Jesucristo está sintiendo una compasión muy profunda al ver a estas personas. Y esto es algo que solamente Dios manifiesta en el Antiguo Testamento. Es un término que se usa en el hebreo para referirse solamente a Dios. O sea, Marcos quiere enfatizar esto, que la compasión que Jesús está sintiendo no es humana, es divina. No es reactiva, o sea, no es que está reaccionando a la necesidad, es algo que Él está originando de su propia vida, ¿ok? No está siendo provocada por la multitud, sino que está siendo
producida por su propia misericordia. Él es el origen de esa compasión. Y ojo, otro dato interesante, aquí el texto no nos muestra que la población, la multitud o los discípulos le están diciendo a Jesús, tenemos hambre, ellos tienen hambre. En la anterior, son los discípulos quienes se acercan a Jesús y le dicen, oye, ya está anocheciendo, ya es muy tarde, no tienen que comer, mándalos a las aldeas a que busquen comida. No. Aquí es Jesucristo quien está anticipándose. Jesús está viendo más de lo que la gente puede ver, está sintiendo más antes de lo que la gente puede sentir, está percibiendo mucho antes. Y otra vez, insisto, Él conoce nuestras necesidades mucho antes de lo que tú y yo podamos expresar. ¿Ok? Tengo compasión de la multitud, ¿no? Porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Ahí está la necesidad. ¿Qué podemos destacar entonces de estos 2 primeros versículos? Que la compasión de Jesucristo antecede a nuestra fe incluso. Hemos aprendido erróneamente, ¿no es cierto?, que se requiere fe para poder experimentar el poder de Dios. Eso limita la soberanía de Dios. Es decir, tendríamos a un Dios que dependiera o dependería de lo que yo declare, proclame o crea. Y no es así. Yo soy una criatura. Tú y yo somos criaturas. Dios es soberano. Dios decide actuar por encima de tus necesidades, por encima de tu fe, de tu comportamiento. ¿Me entiendes? Por eso es que Dios nos sigue dando, hermanos, el pan de cada día, a pesar de que tú y yo no somos fieles. ¿O no? Ya que es el Día del Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido o hemos experimentado el día de hoy el reconocimiento de nuestra familia, de nuestros hijos? ¿Y somos buenos padres? Yo me he equivocado muchas veces como papá, pero sin embargo mis hijos me han expresado su cariño el día de hoy, ¿no? Temprano. Entonces, eso es la gracia de Dios. A eso me refiero. O sea, yo no necesito, y con eso, ojo, por si acaso, no estoy diciendo que entonces no importa cómo viva, que vive en pecado, la gracia de Dios va a sobreabundar. No es eso lo que estoy enseñando, sino que Dios actúa por encima de nuestras necesidades, de nuestra fe, de nuestras limitaciones. Así es la compasión del Señor. Lo estamos viendo aquí. Él se está anticipando. Tengo compasión de estas personas porque ya hace 3 días que no comen. Ahora, ¿por qué Dios es compasivo? Él es bueno, simplemente. Porque esa es su naturaleza. La compasión surge naturalmente de Él, brota de Él, ¿me entiendes? Y esa es la misma compasión que la Escritura describe, por la cual Él envió a su Hijo por compasión a nosotros los pecadores. Es la misma clase de compasión. Entonces, veamos o entendamos esto, que Cristo ve nuestra necesidad antes de que tú y yo la reconozcamos, ¿no? Él ve entonces nuestra frustración, nuestro cansancio, nuestra apatía espiritual, nuestra sequedad espiritual. Él ya la está viendo también. Nuestra debilidad, nuestro temor, a veces nuestra incapacidad. Otra vez, ya que estamos hablando del Día del Padre, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos sentido incapaces para poder pastorear, cuidar, sustentar, proveer? Y no me refiero solamente a lo material, porque hay que proveer espiritualmente a nuestros hijos. Y a veces tú no tienes la idea o la capacidad de cómo hacerlo. Pero Él ve, se anticipa a esa necesidad. Es decir, Cristo no espera, queridos,
que tengamos una fe perfecta, una vida perfecta, una vida de obediencia 100% para actuar en nuestras vidas. Porque si fuera así, pobre de nuestras vidas, pobre de nosotros, ¿no es cierto? Ahora, pero mientras Jesús está viendo con claridad la necesidad de estas personas, los discípulos no ven nada. Mientras Jesucristo siente compasión, los discípulos están confundidos más bien con esta situación. Y eso es lo que Marcos quiere mostrarnos. La incredulidad de los discípulos demuestra simplemente la incapacidad de comprender la obra de Jesús. Ese es otro defecto que tenemos los seres humanos. Y para eso necesitamos que Dios actúe en nosotros para que nos haga ver la maravilla, la gloria, la belleza, la majestad de Jesucristo. Sin su asistencia nosotros no podemos ver. Y eso es lo que nos muestra el siguiente pasaje, ¿no? Los siguientes 2 versículos. Dice, versos 3 y 4. Dice, y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente, dice esta versión, para completar la idea o esclarecerla un poco más, ¿no? Porque literalmente es ¿dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿No? Entonces, Marcos quiere que nos dejemos de enfocar ahora en Jesús y nos enfoquemos en los discípulos, ¿no? El verbo desfallecer que usa el Señor Jesucristo implica que Él anticipa lo que va a pasar cuando estas personas se fueran si es que Él decide enviarlos sin alimentarlos. Están 3 días sin comer. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado 3 días sin comer y hemos considerado que tenemos fuerzas para continuar haciendo algo. Apenas cuando invitamos a un ayuno en la iglesia, pasan 12 horas y ya la gente está languideciendo, durmiendo en el asiento, ¿no es cierto? 3 días sin comer, imagínate. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde surge esta multitud? ¿No? Marcos, si tú conectas con el pasaje anterior, Jesús ha sanado a un sordomudo y luego así, entre comillas, mágicamente aparece una multitud en el capítulo 8. La respuesta la encontramos en Mateo. No fue un sordomudo, fueron cientos de enfermos que llegaron a Jesucristo, ahí a Decápolis. Solo que Marcos toma un ejemplo para mostrarnos lo que Jesucristo fue capaz de hacer con un gentil. Pero fueron cientos. De ahí aparece esa multitud. Y esos 3 días Jesús estaba sanando y lo más probable enseñando, porque era lo que siempre solía hacerlo, ¿no? Entonces, pero Jesucristo está anticipando lo que va a suceder con estas personas si los envía así nomás. Pero eso no lo notan los discípulos. Otra vez, léelo. Si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán. Algunos han venido de muy lejos, dice. Y los discípulos responden, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Su pregunta es un puñete en la cara. ¿Por qué? Porque esa misma pregunta ya les había sido hecha semanas antes o meses antes de la multiplicación de los 5,000. Ya habían estado presentes ante el mismo desafío, ya habían visto a Jesucristo multiplicar los peces y los panes, habían visto la sobreabundancia de esa multiplicación y vuelven a preguntar lo mismo. ¿De dónde podrá alguien saciar a toda esta multitud? Quiero que te des cuenta de algo. El problema no es geográfico. La pregunta dice, ¿dónde? ¿No es cierto? No es un tema de logística. Alguien. ¿Dónde encontraremos a alguien? No es una cuestión de matemáticas, ¿no es cierto? La cantidad suficiente para alimentar. El problema es espiritual.
Ellos han borrado a Jesús de su ecuación. Lo tienen delante, tienen delante a la fuente que ha alimentado ya antes a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Y ahora no pueden verlo. Ellos no están diciendo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer ahora? Eso sería fe, ¿no? Porque si Jesús les plantea, oye, necesitamos alimentar, muy bien, Señor, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Con qué nos vas a sorprender? Esa no fue la pregunta. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién podrá saciar a estas personas? ¿De dónde podremos sacar? Como te dije, han olvidado el poder de Jesús. Y tú y yo somos así. Así que nuestra incredulidad no es falta de información. No se trata de datos, más datos acerca de Dios. No se trata de conocer más milagros. No se trata de tener más evidencia. Es un problema de incapacidad espiritual. Solo Dios puede quitarnos la ceguera, puede iluminarnos. Necesitamos su gracia, su favor inmerecido para que podamos ver. Nota, los mismos discípulos, los que están caminando con Jesús por mucho tiempo, varios meses, probablemente estamos aquí al año y medio, 2 años de ministerio con Jesús, han escuchado a Jesús, están sirviendo a Jesús. Esos discípulos están ciegos ahora, no pueden ver a Jesús. Lecciones. La incredulidad no desaparece por el tiempo que tengamos en la iglesia. Tú y yo podemos tener muchos años con Jesús y sin embargo andar ciegos. Insisto, los discípulos llevan meses con Jesucristo y no entienden a Jesús, no creen en Jesús. La madurez espiritual no es una cuestión automática. No se trata de cuántos libros puedas estudiar, incluso si puedes estudiar en el seminario, no se trata de eso. Se trata de relación, de crecer en Él. Y lo digo con mucho dolor, ¿no? Con mucha pena y mucha tristeza, pero lamentablemente en las iglesias, la nuestra también no es ajena a eso, hay un enanismo espiritual. Muchos tenemos años, pero nos comportamos como si viviéramos recién de meses o días de convertidos. Es triste, pero es verdad. El texto me lo está corroborando. Podemos ver milagros de parte del Señor. Podemos ver la provisión de Dios, la fidelidad de Dios y sin embargo seguir sin ver a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nuestra memoria espiritual es frágil, se diluye con facilidad, se va. ¿Cuántas veces Dios ya te ha mostrado su favor, ¿no? Su fidelidad y seguimos dudando de Él, como los discípulos? La incredulidad se manifiesta en preguntas, ¿no es cierto? Como la de los discípulos. ¿De dónde? ¿Quién podrá? ¿Cómo podremos salir de esta situación? Cada vez que tú y yo hagamos preguntas y en estas preguntas no esté Jesús, otra vez, enfócate en la pregunta que hacen los discípulos. ¿Dónde podrá alguien? No dicen, Señor, ¿dónde podrás tú? ¿O cómo podrás tú saciar a estas personas? Cada vez que tú y yo hagamos preguntas y en esas preguntas no estén incluidas Jesucristo, esa es evidencia de que estamos perdiendo fe o hemos perdido la fe en Jesús. Ahora, pero mientras los discípulos están tropezando con esa incredulidad, el Señor no se detiene. El Señor no va a dejar de actuar, ¿verdad? Y eso es lo que Marcos va a mostrarnos a continuación, que Jesús es el pan que se multiplica, pero no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. ¿Qué dicen los versículos 5 al 7? Leámoslo, por favor.
¿cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusiera delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que éstos también los sirvieran. Después de que Marcos nos ha mostrado la compasión de Jesús y la incredulidad de los judíos, él ahora quiere llevarnos, creo yo, al corazón del texto, a cómo Dios actúa en su soberanía. Noten que Jesucristo no discute con los discípulos, no les da una clase de teología. Él actúa, hace una pregunta sencilla: ¿cuántos panes tienen? La pregunta es ahora, en el presente, inmediatamente, ¿cuántos panes tienen? Y ojo, Jesús no está preguntando para informarse en el fondo, ¿no es cierto? ¿Es para qué? Es para involucrarnos. Es para involucrar a los discípulos. Y ellos responden, 7 panes. Y aquí quiero andar como cuando uno camina sobre huevos, ¿no? Con mucho cuidado. No niego que la Escritura tenga una simbología en los números, ¿no? Algunos intérpretes han mostrado la diferencia que hay entre este milagro y el anterior. En el anterior milagro eran 5 panes, 2 peces, y como resultado fueron 12 cestas. El 5 y el 12 son números que se asocian con la nación de Israel. Pero aquí vemos 7, 7, 7. Se repite varias veces, ¿no? 7 panes a 7 cestas. Y algunos han entendido que el 7 es como un número más de plenitud, de universalidad. 7 días en el Génesis, 7 iglesias en el Apocalipsis, ¿no? Esto es como que involucran a todos, no solamente un pueblo especial elegido como Israel, sino a todas las naciones. ¿Ok? Pero lo dejo allí, ¿no? Solamente como un dato tal vez curioso. Si por ahí examinan ustedes, pueden encontrar a alguien que opine de esta manera. Pero lo que más me llama la atención y que demuestra que Jesucristo es el pan para todas las naciones, son los verbos que usa Marcos. Noten, dice en el verso 6, ¿qué hizo? Tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos. ¿Les evoca algo estos verbos? ¿Les trae a memoria algún otro incidente donde Jesús hace algo parecido? Toma el pan, lo parte, toma el pan, da gracias, lo parte y lo entrega a la última cena, ¿no es cierto? Son los mismos verbos que usa Marcos cuando va a narrarnos el hecho de que Jesucristo instituye la Santa Cena. O sea, hay algo aquí que Marcos quiere anticiparnos, que quiere que veamos. Jesús es el pan que va a entregar su vida por nosotros. Es los mismos verbos que usa Pablo en 1 Corintios capítulo 11 cuando va a explicarnos cómo fue que Jesucristo instituyó la Santa Cena. Son los mismos. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio. Y es la misma explicación que Juan va a utilizar para mostrarnos que Jesús es el pan de vida. Y quiero llevarte un ratito allí. Busca Juan 6. Lo hicimos la vez pasada. Pero esta vez quiero remarcar algo. Busca Juan 6, versos 53 al 55, por favor. Juan, capítulo 6. Disculpen. Juan, capítulo 6, versos 53. Es la conversación o el sermón que Jesús tuvo con los judíos
Después de la multiplicación de los peces y los panes, pero la primera, la de las 5.000 personas. Dice, nota esto, quiero enfatizar esto. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Noten las frases que usa Jesús, ¿eh? Comer la carne, beber la sangre. Insiste, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cuál fue la declaración de Jesús aquí? ¿Cómo se presenta Jesús a estos judíos? Yo soy el pan que da vida. Y pueden parecernos extrañas estas palabras de Jesús cuando dice, si no comes mi carne, si no bebes mi sangre, no tienes vida. Está refiriéndose literalmente a comer su carne, su sangre. No. ¿Cómo lo sabemos? Necesitamos ir más adelante al verso 40, aquí para que entendamos de qué está hablando Jesús. Mira el verso 40 de ese mismo capítulo 6. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es lo mismo que dijo en el verso 53. Perdón, 54. ¿Lo leemos otra vez el 54? Y tratemos de en nuestra mente compararlo. 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, eso dice el verso 54. ¿Qué dice el 40? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, hay una similitud ahí. Volvamos al 54. Tiene vida eterna, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Qué dice el verso 40? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Volvamos al 54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué dice el verso 40? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Son los mismos versículos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 40 dice que el que ve y cree, y en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre. Conclusión lógica. ¿Qué significa comer la sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús, y beber la sangre de Jesús? ¿Qué significa? Creer. Muy bien. El que ve y cree en Él tiene los mismos efectos. Tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿Se entiende claro? No hay nada normal. Entonces, cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, que literalmente es comer y beber, ¿qué estamos haciendo? Creyendo. No comiendo literalmente, creyendo que esos símbolos representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Estamos renovando nuestra fe en aquel que se entregó y murió por nosotros. Todo esto, volvamos a Marcos, para hacernos entender que Él es el pan del cielo, que llegó del cielo. Entonces, otra vez, no es solamente un milagro de provisión física aquí. Acá hay una revelación cristológica, hay una anticipación sacramental. Cristo es el pan que descendió del cielo y que nos alimenta. Esa es la idea de Marcos, en otras palabras. ¿Ok? Al usar estos verbos, tomó, dio gracias, lo partió y lo entregó. Pero quiero resaltar otra cosita en este punto, lo que hicieron los discípulos. ¿No es cierto? ¿Qué hicieron ellos? Dice Jesús que los iba dando a sus discípulos, verso 6, para que los pusieran delante de la gente y ellos los sirvieron. Verso 7, la parte final, mandó que estos también los sirvieran.
¿De qué está hablando Marcos aquí? Está enseñándonos acerca de la naturaleza del ministerio cristiano o del servicio cristiano. La naturaleza de la iglesia. La iglesia, tú y yo, no somos la fuente de nada, absolutamente nada. Jesús es la fuente, Él es la mesa, nosotros somos los servidores, nosotros somos los meseros. Simplemente compartimos lo que ya hemos recibido, ¿me entiendes? Nada más. ¿Por qué enfatizo esto? Para que cuando tú evangelices a una persona, quites de tu mente la idea de que vamos a la iglesia, vamos a mi iglesia, para que conozcas la verdad. No está mal, pero lo correcto es, vamos para que escuches el Evangelio, para que escuches de Jesucristo, porque Él es tu salvación, Él es el Salvador, no es la iglesia. La iglesia es una sarta de pecadores, tú y yo somos pecadores. Conformados simplemente porque hemos sido sacados, eclesia, significa es la palabra, del mundo para formar una nueva comunidad en Cristo. Pero no es que nosotros somos la fuente de nada. Simplemente somos servidores. Pero, ¿qué es lo curioso? Que el Señor toma lo que es insuficiente, lo poco, lo ordinario, lo común, para multiplicar. Y eso sí somos tú y yo. Somos lo ordinario, lo común, lo irrelevante, lo insuficiente, pero el Señor toma tu vida y mi vida y a través de nosotros prodiga, multiplica y bendice a muchas otras personas. El día de ayer fuimos a Vila Vila con un grupo de hermanos a dar atención médica. Me quito el sombrero por todos los hermanos médicos que han estado allí. Eran 4 solamente. 2 mujeres, 2 varones. Y 3 odontólogas que se sacaron el sombrero. Los demás estábamos ahí llevando gente, evangelizando, haciendo eso. Pero somos poquitos, pero pudimos atender a muchas personas allí, casi un poco más de 80 personas, y las personas se fueron con medicinas, se fueron con alimentos que ustedes han dado. Perdón, alimentos no, con ropa. ¿Me entiendes? O sea, cuando nosotros pedimos, trae tu ropa, trae tus medicinas que ya no usas, ahí se van para bendecir. Lo poco hace mucho. ¿Me entiendes? Entonces nunca pensemos que, no, esto que va a servir, o no, yo mi tiempo no lo puedo dar. No, sí, en las manos de Dios, del Señor, se multiplica. ¿No? Y sí se necesitan más personas en una campaña médica. Es verdad, ¿no? Pero eso es lo que quería mostrarles. Entonces recuerda que Jesucristo es, lo que nos está mostrando Marcos aquí es que Jesús es el pan mesiánico. Es el pan que necesita el mundo. Es el pan que ha descendido del cielo y que necesita el mundo, ¿no es cierto? Pero Marcos no queda aquí, ¿no es cierto? Él quiere que nosotros nos preguntemos, ¿qué pasa cuando Cristo alimenta a una multitud? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto final? ¿Cuál es la consecuencia cuando Cristo derrama su gracia y su misericordia? Y eso es la última parte del mensaje. Dice los versos 8 al 10. Dice, todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Después de que Jesucristo ha tomado los panes, los ha bendecido, los ha partido y los ha repartido y ha multiplicado, noten cómo Marcos concluye con una escena muy sencilla, ¿no? Termina con 2 verbos. Verso 8, literalmente, comieron
y se saciaron. En el griego, estos verbos están en un tiempo que indica algo, una acción concluida, una acción completa. Es decir, no está diciendo que comían, mientras comían, no está diciendo que estaban siendo saciados. Él dice, comieron, una acción completa, se saciaron, otra acción completa. ¿Qué significa estos dos verbos en el mismo tiempo verbal en el griego? Quedaron llenos hasta más no poder. Es decir, estas personas quedaron tan satisfechas que ya no les entraba un pedazo más de pan, un pedazo más de pescado. Yo no sé si en algún momento también has llegado a esa experiencia. Has comido tanto que tú dices, un postrecito, no, ya no. Una agüita, no, ya estoy lleno, ya no puedo más. Eso es lo que Marcos quiere mostrarnos aquí. O sea, no es que estaban siendo saciados, ya están completamente al punto que están rebosando, ya no quiero más. Y por eso es que sobra, hay en exceso. Y hay otro dato curioso en los términos que usa Marcos. Todos comieron, se saciaron, recogieron de lo que sobró de los pedazos, ¿no es cierto? Ese término pedazos no son migajas, no son residuos, no son restos. Significa exceso. Otro dato curioso, dice canastas. No es la misma palabra que emplea Marcos en el milagro anterior en el capítulo 6. En el capítulo 6 usa una palabra para cesta, pero más pequeña, más chica. Esta se refiere a una cesta mucho más grande que usaban los gentiles, no los judíos. O sea, te está mostrando otra vez la cantidad que había sobrado. Y el otro dato curioso, otra vez, el término 7. ¿Por qué 7? Algunos dicen, porque otra vez representa la universalidad, ¿no? Cristo es el pan no solo para Israel, sino para todas las naciones. Él sobreabunda para todos los gentiles. Entonces, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Que Cristo no solamente cubre nuestra necesidad, Él la sobrepasa. Él no nos da lo justo, lo necesario, lo mínimo. Lo que quiere mostrarnos Marcos es que Él nos da mucho más allá, como dice Pablo, de lo que pedimos o entendemos. Pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos? No material, sino me refiero a espiritual. ¿Cuánta paciencia necesitamos? Mi esposa oraba, Señor, dale a mi esposo paciencia, ¿no? En la mañana. Porque a veces me falta paciencia con mis hijos. ¿Cuántas cosas nos faltan? Y encontramos este pasaje que nos dice que Dios provee en abundancia, más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Creemos en este Cristo? O sea, no estoy hablando de lo material, me estoy refiriendo a tantas carencias que a veces adolecemos, hablando espiritualmente, dominio propio, fe o fortaleza, y nosotros estamos mendigando cuando tenemos y estamos como los discípulos buscando en otro lado y no descansando de aquel que es el proveedor y que provee en abundancia. Otro, la gracia del Señor no se agota nunca, hermanos. Podemos pedir y pedir y pedir y seguir pidiendo. No importa cuántos vengan, no importa cuán hambrientos estén, cuán lejos estén, la gracia del Señor no se agota. Menciona el pasaje, que sobraron 7 cestas llenas de pedazos de panes y peces.
Y a veces en nuestro criterio pensamos, no, pero ¿cómo voy a pedirle esto al Señor? No, Él dice, pide. Pablo habla en sus cartas de la riqueza espiritual que hay en Jesucristo, porque está sentado a la diestra del Padre y nosotros mendigamos. ¿A qué me refiero con mendigamos? Miramos los bolsillos, miro mi capacidad, miro mis conocidos y sin embargo digo creer en Jesús. No descansamos en Él porque no le conocemos. Ese es el problema. Y lo otro es que recuerda, como iglesia, tenemos un Cristo que no está limitado. No estamos predicando un evangelio racionado. Predicamos a un Cristo ilimitado que tiene poder para saciar a cualquier persona. Pero ¿predicamos a ese Jesús? ¿Predicamos ese evangelio que llena, que abunda, ¿me entiendes? Lo otro, si creemos o decimos creer que Cristo multiplica, ¿por qué tememos dar? ¿Por qué la iglesia teme dar? Si creemos que Cristo provee, ¿por qué tememos ir? Si creemos que Cristo sobreabunda, ¿por qué tememos en enviar, en salir? ¿Cuántos de nosotros deberíamos tener la convicción de que el Señor nos está llamando para un ministerio? ¿Cuántos de nosotros deberíamos tener la convicción de que el Señor nos está llamando para salir y llevar el Evangelio fuera? Decimos creer en Jesús, pero sin embargo retenemos. Tememos dar para la obra misionera, tememos ir o prepararnos para salir. Pero este pasaje nos enseña todo esto. Finalmente, Marcos no quiere que cerremos esta porción de la Escritura sin antes hacernos una pregunta. ¿Qué nos está diciendo este milagro acerca del corazón de Dios y del Evangelio que predicamos? ¿Qué nos está diciendo Marcos? ¿No es cierto? Imaginemos la escena. Una multitud se está levantando. Porque el texto dice, y Jesús los despidió. Otra vez, una palabra sencilla, un auristo. Pero se están yendo gente saciada, completamente saciada. Imagina la escena, como digo, el polvo se está levantando de toda esa multitud. Es un desierto, a diferencia del otro milagro, que era hierba verde, dicen. Se está levantando el polvo, ¿no es cierto? Y una vez que se han ido, quedan allí 7 canastas llenas, rebosantes de peces y panes. Jesucristo no los ha despedido vacíos. Él quiere que entiendan que Él es el pan. Entonces Marcos quiere mostrarnos que Jesucristo sigue alimentando a todos los que vienen de lejos. Que ese Cristo sigue saciando a los que no tienen nada. Que ese Cristo sigue multiplicando lo poco que podemos tener o dar u ofrecer. Que ese Cristo sigue sobreabundando donde nosotros vemos muchas veces escasez. En nuestras propias vidas o a veces en las cuestiones materiales. Te pregunto, mi querido hermano, ¿dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo como si Cristo fuera insuficiente? ¿Qué área de tu vida seguimos preguntándonos tú y yo, ¿de dónde podrá alguien saciar esto?
qué áreas de nuestras vidas estamos tratando de resolver, pero sin Cristo, sin confiar en Él, sin conocerle a Él. Estamos como estos discípulos. Recuerda, hoy el Señor nos está llamando a volver a confiar en Él, porque su gracia no se ha agotado, su poder no se ha limitado, sigue siendo el mismo. El problema es que a veces creemos que las historias que leemos en la Biblia fueron para esa época y como que ese Cristo ya no está presente con nosotros. ¿Pero es por qué? Porque no estamos viéndolo. O sea, vemos, pero no entendemos. No le creemos. Ese es el problema. Recuerda, Cristo es suficiente. Cristo es abundante. Cristo es nuestro pan. Yo soy el pan del cielo para nuestras vidas. Y ahora me dirijo a ti, mi amigo, que tú no tienes todavía una comunión, una relación íntima con Jesús. ¿Cuánto tiempo más vas a caminar hambriento? Probablemente has venido de lejos, has probado muchos panes, has intentado llenar tu alma con cosas que lo único que han hecho es dejarte más vacío. Drogas, fiestas, alcohol, dinero, poder, llámalo como quieras. Pero recuerda, hoy Cristo te ofrece su vida. Él quiere saciar tu vida. Él quiere que lo veas viéndote a ti con compasión, como a esa gente. Cristo no te está viendo con desprecio ni con juicio, porque Él entiende cómo eres y quién eres. Y no está esperando que tú seas perfecto. Al contrario, Él quiere mirarte con ternura, con amor, con paciencia, como miró a esa gente. Ese es el mismo Cristo, no ha cambiado, mi amigo. Y no necesitas mejorar, cambiar algo, perfeccionar algo, porque no lo puedes. Lo único que Él te está pidiendo es que vengas a Él, tal como eres. Él es el que va a saciarte. Amigo, yo quisiera que tú tengas la opción y la decisión de venir el día de hoy a Jesucristo. ¿Oramos? Señor, así como viste a aquella multitud hambrienta, cansada, perdida, Señor, te pedimos que nos mires el día de hoy. Padre, míranos con esos mismos ojos de compasión que describe Marcos. Esa compasión que nace de lo más profundo de tu ser divino, Señor. Esa compasión que no espera que entendamos, que tengamos una fe profunda o una fe perfecta, una vida excelente, oh Dios. Simplemente una compasión que nos muestra su amor, su ternura. Padre, queremos confesarte el día de hoy que muchas veces nos comportamos como los discípulos. Vemos tu poder, pero luego nos olvidamos de ti. Hemos recibido tu provisión muchas veces y hemos dudado de ti luego. Hemos probado tu fidelidad y nos hemos vuelto a preguntar, ¿quién podrá saciar esto? ¿De dónde podremos sacar los recursos para esto? Padre, perdónanos por nuestra incredulidad. Perdónanos por mirar más nuestras deficiencias, nuestras carencias, que tu suficiencia, Señor. Padre, perdónanos por olvidarnos de ti.
y de quién eres tú, Señor, el creador, el sustentador de este universo. Padre, queremos venir a ti con hambre de tu vida espiritual, hambre de ti, de tu Cristo, Señor. Danos de tu gracia. Confesamos que Cristo es el pan que desciende del cielo, el pan que sacia, el pan que sobreabunda, al que tú enviaste, Señor, para salvarnos, a aquel que no rechaza a los gentiles, a los extranjeros, a los débiles. Señor, te necesitamos. Fortalece a todo aquel que en este momento se encuentra debilitado, cansado, con dudas. Señor, restaura a aquel que está herido. Ilumina al que está confundido, Padre. Renueva a aquel que ha perdido la esperanza. Y Señor, también queremos rogarte por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que han andado por mucho, Señor, en esta vida, han caminado, han buscado en muchos lugares, han probado panes que no los han saciado. Señor, toca sus corazones, abre sus conciencias, Señor, hazles ver su necesidad, su pecado, pero también hazles ver tu compasión. Hazles ver que Cristo es el pan de vida que puede saciarlos. Hazles ver que en la cruz tú estás dispuesto a reconciliarte con ellos. Señor, te rogamos que les des arrepentimiento y fe. Dales tu salvación, Señor. Y mientras seguimos orando, no sé si esta mañana hay alguna persona que quiera acercarse a Jesucristo. Si eres tú quien reconoce tu necesidad de Jesús, que no tienes comunión, que estás hambriento, Él te ofrece hoy su vida. Si hoy quieres recibirle en tu corazón, yo te pido que hagas algo muy sencillo. Allí donde estés sentado, levanta tu mano como una manifestación de tu deseo. ¿Hay alguna persona esta mañana que quiera entregarle su vida a Jesucristo? Si es usted donde se encuentre, levante su mano. ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien en esta mañana? Señor, queremos darte las gracias por permitirnos extender también esta invitación. Y queremos rogarte que nos hagas fieles a ti. Oh Dios, ayúdanos a vivir como aquellos servidores que sirven a un Cristo que da en abundancia. Padre, ayúdanos a no mirar nuestras carencias, a no fijarnos en nuestras propias manos, sino en las tuyas. Señor, ayúdanos a depender de tus recursos y no de los nuestros, bendito Señor, porque solo Cristo es suficiente, es abundante. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él sea la gloria hoy y siempre y por todos los siglos. Amén. Bien, hermanos, quiero antes de pasar al siguiente bloque, invitar a todos los papás que se pongan de pie, por favor, el día de hoy. Queremos orar por ustedes y entregarles un pequeño regalito de parte de la iglesia. Así que, por favor, pónganse de pie, todos los papás.